Hola a todos y bienvenidos a el AWS Webinar Series LATAM. Hoy vamos a conversar de cómo comenzar con Amazon ECS. Mi nombre es Branko Straub y soy arquitecto de soluciones. En la sesión de hoy vamos a platicar sobre Amazon ECS. ¿Qué es este servicio? ¿Cómo se utiliza? ¿Cuáles son sus conceptos básicos? ¿Cómo podemos ahorrar costos utilizando Amazon ECS y AWS Fargate Spot? Y también cómo se integra con el resto de los servicios de AWS y servicios específicos de contenedores. La sesión va a durar aproximadamente 45 minutos y también va a haber un espacio de preguntas y respuestas de 15 minutos al final de la sesión. De todas formas, mediante la duración del evento y de la sesión, nos van a poder escribir con sus preguntas y les vamos a poder responder en vivo con todo nuestro equipo de arquitectos que está listo para responder sus preguntas. Y también si tienen algún proyecto o desean hablar más en detalle con nuestros equipos de venta, pueden escanear este código QR y van a acceder a una pantalla de chat donde van a poder contactarnos de forma directa y vamos a poder resolver todas sus inquietudes. Vamos a comenzar con la sesión. La agenda para el día de hoy, vamos a revisar conceptos básicos de Amazon ECS. Luego vamos a hablar de cómo podemos reducir costos utilizando Fargate Spot y Saving Plans. Y luego vamos a hablar un poco de algunos clientes que hoy en día utilizan Amazon ECS. Y luego vamos a hacer una demo. Y por último vamos a dejar abierto este espacio de 15 minutos para preguntas y respuestas. Existen diversos servicios de contenedores en AWS. Se dividen en servicios de orquestación, servicios de hospedaje y servicios de registro o repositorios de imágenes. Los servicios de orquestación son aquellos servicios que nos simplifican la implementación, programación, escalado y administración de aplicaciones en contenedores. En otras palabras, son nuestros servicios encargados de simplificar y gestionar los contenedores a grandes y o pequeñas escalas, sin importar, y reducir la complejidad al máximo. Hay dos servicios principales que son Amazon Elastic Container Service o Amazon ECS y Amazon Elastic Kubernetes Service o Amazon EKS. Es un servicio que vamos a hablar hoy, va a ser el servicio de Amazon Elastic Container Service, que es un servicio propio y opinionado de Amazon, y también existen servicios administrados y gestionados basados en Kubernetes. Luego tenemos los servicios de hospedaje o los servicios donde se van a ejecutar los contenedores. Tenemos servicios como Amazon EC2 o Elastic Compute Cloud, que es nuestro servicio de máquinas virtuales, tanto Linux como Windows. Y también tenemos AWS Fargate, que vamos a entrar luego en más profundidad. Pero es un servicio para correr y ejecutar contenedores de manera serverless, sin tener que preocuparnos por la administración, parchado y gestionamiento de nuestros contenedores y o máquinas virtuales. Y por último tenemos nuestros servicios de almacenamiento o registro de imágenes. Es básicamente un repositorio de imágenes de contenedor. Y ahí vamos a almacenar las imágenes de nuestros contenedores, las vamos a poder versionar, compartir para luego poder desplegar y hospedar en nuestros servicios de contenedores, tanto Amazon ECS o Amazon EKS. Vamos a profundizar ahora en Amazon Elastic Container Service, como habíamos comentado justamente Amazon ECS. Este es un servicio gestionado por AWS que se encarga de hacer la orquestación, es decir, consiste en dos principales tareas: la administración de clústeres, o sea, administra nuestras máquinas virtuales o servicios de Fargate, servicios de contenedores serverless, y también se va a encargar del mecanismo de colocación. ¿Qué significa esto? Este servicio se va a encargar de distribuir la carga de forma eficiente, o sea, nuestros contenedores, nuestras aplicaciones, de forma eficiente a través de un conjunto, una flota de máquinas virtuales o de servicios de contenedores Fargate. De esta manera vamos a poder escalar de un contenedor a cientos o miles de contenedores en simultáneo, pudiendo ajustarnos de forma automática a la carga o a las reglas de negocio que nosotros definamos para poder hacer un escalado tanto vertical o horizontal en las capacidades de nuestros contenedores. Vamos a hablar ahora del primer concepto de Amazon ECS. Este es la definición de contenedor. ¿Qué significa esto? Dentro de nuestro clúster podemos tener contenedores de distintos tipos. El container 1, container 2, 3, 4, 5.
Simplemente podrían ser distintas piezas de nuestra aplicación, distintos microservicios o distintas aplicaciones. Cada uno va a tener o puede tener distintas capacidades de cómputo, de CPU, de memoria, puede tener distintos métodos o capacidades de almacenamiento, como puede ser un disco duro o un file system, etc. También podemos definir los roles de IAM para poder hacer autenticación e integraciones con otros servicios de AWS y también cosas como la conectividad o las redes. Si nuestro contenedor va a ser público, va a ser privado y cómo queremos hacer todas esas definiciones. Entonces este es el primer concepto específico de Amazon ECS que nos ayuda de manera muy sencilla a través de una definición visual o a través de archivos de YAML o de JSON para poder definir cuáles van a ser justamente los aspectos y las configuraciones de cada uno de nuestros contenedores dentro de un clúster. Una vez que tenemos las definiciones de los contenedores listas, el siguiente concepto que vamos a revisar es el concepto de tareas. Dentro de un clúster, para ejecutar los contenedores, tenemos que basarnos justamente en las definiciones que hicimos de manera previa. Y ahora vamos a poder crear tareas. Justamente la tarea es una ejecución en tiempo de uno de estos contenedores que previamente definimos. Podríamos tener diversas tareas del mismo tipo, o sea, básicamente tendríamos 5 contenedores idénticos, por dar un ejemplo, o podríamos tener un contenedor en base a cada una de las definiciones que hicimos anteriormente. A su vez, una tarea o una definición se puede componer de un conjunto de contenedores. Yo podría tener dentro de una tarea 2 contenedores corriendo o ejecutándose en el mismo tiempo. ¿Cuál es un caso de uso típico de esto? A veces tenemos nuestro contenedor o nuestro microservicio y por ejemplo tenemos contenedores del tipo sidecar, que es básicamente un concepto que se usa para definir a contenedores que acompañan al contenedor principal y le dan funcionalidades extra. Por ejemplo, puede ser funcionalidades de login, de monitoreo, de trazabilidad o inclusive de conectividad para hacer redes o integraciones un poco más complejas. Entonces, nuestra tarea puede ser un contenedor o una colección de contenedores. Y cada uno de ellos va a ocupar una capacidad de cómputo y una capacidad de memoria que está justamente compartida en todos los contenedores de una misma tarea. El siguiente concepto que vamos a revisar va a ser el concepto de servicio. Hasta este momento teníamos tareas sueltas. Una tarea, como dijimos, puede ser un contenedor o un conjunto de contenedores en el caso de que fuera necesario. Pero ¿qué sucede cuando queremos crear múltiples tareas idénticas y queremos que nuestras tareas escalen de forma automática? En base a CPU, en base a memoria, en base a cantidad de requests que están accediendo a nuestro sitio web. Ahora vamos a utilizar para esto el concepto de servicio. Un servicio es básicamente un conjunto de tareas que nos permite definir ciertas reglas para hacer un autoescalado de forma horizontal y luego podemos conectar o exponer nuestro servicio, por ende nuestro conjunto de tareas, sucesivamente así sus contenedores, y lo podemos conectar con un servicio, por ejemplo, de Amazon, con un servicio de Elastic Load Balancing, que es un servicio de balanceo de cargas HTTPS o HTTP, por ejemplo. Entonces, de esta manera logramos exponer de forma muy sencilla nuestra aplicación a internet o inclusive podría ser de forma privada a nuestras redes si así lo deseáramos. Entonces teníamos Amazon ECS, que es nuestro concepto y nuestro servicio de orquestación, que dijimos que se encargaba de 2 responsabilidades principales, que es la administración de los clústeres y el mecanismo de colocación o de ubicación de los contenedores. Si ahora vamos a ver un poco el diagrama de arquitectura de cómo se ve esto, nosotros podemos tener un clúster de ECS que se expande a través de múltiples zonas de disponibilidad en una región. Por ejemplo, en regiones como Virginia, el norte de Virginia en Estados Unidos, podríamos utilizar las 6 zonas de disponibilidad que hoy en día están disponibles. Esto nos permitiría un escalado de forma horizontal, distribuido, parejo y tolerable a fallas y justamente altamente disponible. A las zonas de disponibilidad las vamos a agrupar de forma lógica utilizando grupos de autoescalado. Esto nos va a permitir distribuir nuestras máquinas virtuales de forma pareja y distribuida entre las distintas zonas que tengamos en nuestro clúster, sean 1, 2, 3 o las que así deseáramos. Y dentro de eso, ahora vamos a desplegar con todas nuestras imágenes que estaban almacenadas en el servicio de registro de contenedores.
Amazon ECR o Amazon Container Registry. En base a eso vamos a definir tareas o servicios. La tarea es un contenedor o un conjunto de contenedores, si el caso así sucediera, y el servicio es un conjunto justamente de tareas que nos permite autoescalar. Y lo que va a hacer entonces Amazon ECS con su mecanismo de colocación va a ser distribuir estos servicios o estas tareas de forma individuales en un conjunto de máquinas virtuales S2. Pueden ser máquinas virtuales de Windows, máquinas virtuales de Linux, así lo amerite. Y esto se va a integrar con el servicio de autoescalado de máquinas virtuales. Por ende, si tenemos más contenedores, por ende, más servicios o más tareas, así es como de igual manera van a autoescalar las máquinas virtuales que por detrás están prestando toda la capacidad justamente de hospedaje para nuestros contenedores. Pero ahora vamos a hablar de otro servicio. Vamos a hablar de AWS Fargate, que nos simplifica toda la necesidad de no tener que administrar justamente máquinas virtuales, ya sean Windows o máquinas virtuales también sucesivamente con Linux. Si no utilizamos AWS Fargate, vamos a terminar administrando más que solo contenedores. Vamos a también tener que preocuparnos por estas máquinas virtuales que están conectadas y brindando el servicio de hospedaje a nuestro clúster, por el sistema operativo, sea Windows o sea Linux, lo que implica el parchado y la gestión de imágenes dentro de AWS, todo lo que sería el agente Docker y también el agente de ECS, que es el agente que está dentro de las máquinas, que se va a encargar justamente de distribuir y empezar a ejecutar los contenedores dentro del ambiente de contenedores de Docker que ya está presente en esas máquinas. Entonces, lo que propone justamente AWS Fargate es concentrarse en lo que realmente aporta valor al negocio. Con AWS Fargate simplemente ejecutamos contenedores serverless, sean 1, 10, 20 o 400. No tenemos que preocuparnos por sistema operativo, parchado, manejo de imágenes, etc. Simplemente con AWS Fargate vamos a decir el tamaño, la cantidad de CPU, cantidad de memoria, el almacenamiento, si va a tener una IP pública, una IP privada, si va a conectarse a un balanceador, y simplemente le vamos a decir es Linux, es Windows, o inclusive si vamos a utilizar máquinas de Linux corriendo sobre arquitecturas de CPU ARM con procesadores Graviton, con tecnología específica de AWS para optimizar inclusive más la performance y reducir inclusive el consumo de créditos de AWS. Entonces, de esta manera, AWS Fargate se encarga de simplificar 100% la ejecución de los contenedores y no tener que preocuparnos por la administración de nuestras máquinas virtuales. Entonces, repasando el diagrama que habíamos visto antes, habíamos dicho que Amazon ECS se encarga de la orquestación, la administración de clústeres y el mecanismo de colocación o de ubicación de estos contenedores. Ahora con Fargate va a ser un poco más sencillo. Simplemente nosotros definimos nuestra definición de contenedores y vamos a crear una tarea o un servicio al igual que antes y vamos a decirle que va a correr o va a ejecutarse en infraestructura del tipo Fargate. Entonces AWS y ECS se van a encargar de crear tantas instancias o contenedores Fargate sean necesarios, sucesivamente así con el autoescalado de nuestro servicio. Si queremos 5 contenedores en nuestro servicio, 5 tareas, se van a crear por ende 5 instancias de Fargate para ejecutar nuestros contenedores. Y esto puede crecer de forma horizontal sin tener que preocuparnos por toda la administración de una máquina virtual. Y a la vez esto se puede conectar y se integra con nuestra VPC y con las distintas zonas de disponibilidad. Una vez que se crea nuestra instancia de Fargate, esto se va a conectar con la zona de disponibilidad a través de una interfaz elástica. Y esto va a permitir que nuestro contenedor pueda consumir y acceder a recursos privados de nuestra VPC, ya sea una base de datos, un servicio de un file system, un servicio de almacenamiento, otros servidores que existan en la VPC y también interconectarse con servicios como así lo puede ser el Application Load Balancer. Ahora vamos a hablar de la simplicidad de Amazon ECS. Entonces, para resumir, es la forma opinionada de AWS de ejecutar contenedores a escala, pero sin sacrificar seguridad ni escalabilidad. La idea es reducir las decisiones, pero mantener un servicio que sea confiable, escalable y seguro. La idea es disminuir el tiempo para crear, implementar y migrar aplicaciones.
La idea justamente es simplificar la experiencia al máximo, pero sin sacrificar funcionalidad ni escalabilidad, ni la seguridad que buscamos en un servicio de orquestación de contenedores. Vamos a hablar ahora de cómo ECS se puede integrar con nuestros servicios de DevOps, utilizando servicios como CodePilot que se encargan de orquestar y simplificar todo el flujo de creación de un pipeline, monitoreo, redes, balanceadores, etc. El servicio de Amazon ECS se puede integrar desde que un desarrollador se encarga de hacer un commit a nuestro servicio de Code Commit, luego hace una compilación posterior y la imagen se va a hospedar en nuestro servicio de Amazon ECR. Una vez que creamos la definición de nuestro contenedor, al igual que habíamos revisado antes, simplemente se va a conectar y se va a desplegar nuestra aplicación. Podría ser en Fargate, podría ser en S2, máquinas virtuales, dependiendo del caso de uso, y se va a integrar con servicios, por ejemplo, como CloudWatch, para todo lo que es monitoreo, logs, trazabilidad, métricas, etc. Podemos integrarlo con un Application Load Balancer o un servicio de balanceo de cargas para que los usuarios puedan consumir nuestra aplicación. Y también podemos integrar con servicios como AppMesh para agregar conectividad o funcionalidades de networking, un layer avanzado para hacer funcionalidades, por ejemplo, de encriptación, lo que se conoce como MTLS, o por ejemplo Circuit Breaker, o algunas lógicas específicas con los servicios de meshes o de redes de comunicación. Y podemos gestionar también todo esto con CloudFormation para tener infraestructura como código y poder hacer toda esta arquitectura 100% repetible, automatizada y tolerable a fallas o incidentes. AWS te ayuda a resolver los desafíos de redes y reducir la complejidad al máximo. La idea es que se integra de forma sencilla con los servicios de redes de Amazon, como por ejemplo nuestro servicio de VPC o nuestro servicio de redes privadas. También se integra con los servicios de malla o detección de servicios, como habíamos mencionado de recién, como es AWS AppMesh, que es toda nuestra malla, y también nuestro servicio de detección de servicios que es CloudMap, que es para hacer discovery y comunicación entre distintos contenedores dentro de un clúster o inclusive dentro de múltiples clústeres. Y también Amazon ECS se integra con nuestros servicios de equilibrio de tráfico o balanceo de tráfico, como así pueden ser los Elastic Load Balancers, tanto de tipo aplicativos, capa 7, como de tipo de red, TCP/UDP en capa 4. Otro de los factores para elegir Amazon ECS es la mejora del TCO, o básicamente la reducción del costo total de pertenencia o de operación. Utilizando servicios como Fargate, vamos a eliminar por completo la administración de AMIs y gestión de máquinas virtuales, vamos a pagar por lo que realmente aprovisionamos y utilizamos, el cobro se realiza por CPU y por memoria a nivel de cada una de las tareas que tenemos, y la facturación es por segundo, con un mínimo de 1 minuto. Esto significa que si tenemos nuestro contenedor ejecutándose en 1000 tareas durante un periodo de 5 minutos, efectivamente el cobro se va a realizar por 1000 contenedores por 5 minutos. O sea, si tuviéramos un contenedor por un día, se va a cobrar un contenedor por un día. Entonces se va a pagar por lo que realmente aprovisionamos y utilizamos. Y otra opción de optimizar aún más los costos es utilizando Fargate Spot y AWS Saving Plans. Esto nos permite reducir un costo de un 50 hasta un 70% del costo en comparación al modelo bajo demanda, al modelo tradicional. El concepto de Fargate Spot es poder utilizar la capacidad ociosa, la capacidad que AWS no está utilizando a una fracción del precio, pero puede tener una interrupción o una terminación de nuestros contenedores si es que AWS necesita de vuelta esa capacidad. Lo bueno es que hay una integración con Amazon ECS y la implicación puede controlar la terminación de las instancias Spot y poder integrarse con este proceso. Esto normalmente se utiliza en aplicaciones que soportan la interrupción o procesos interrumpidos, y de esta manera vamos a poder optimizar los costos hasta un 50 o un 70%. Otra opción es utilizar AWS Saving Plans, o básicamente los planes de ahorro. Esto nos permite utilizar los planes de ahorro para comprometer cierto monto de dinero mensual, y en base a eso vamos a obtener descuentos sobre nuestro uso de Fargate. Vamos a hablar ahora de algunos clientes que utilizan Amazon ECS. Por ejemplo, Moderna, que se ha encargado de descubrir y distribuir vacunas contra el COVID-19. Instacart, que se encarga de abordar la demanda exponencial que ha habido durante esta pandemia, durante estos últimos periodos.
de productos esenciales. Y también tenemos clientes como Disney Plus que se encargan de hacer transmisión de streaming y entretenimiento a nivel mundial en cualquier escala. Piensen cómo todos estos clientes han sido capaces justamente de escalar a magnitudes muy grandes utilizando servicios y contenedores en Amazon ECS. Los contenedores sin duda nos facilitan la modernización de las aplicaciones. Son una de las opciones más utilizadas hoy en día para migrar aplicaciones legacy, pero también para construir y diseñar nuevas aplicaciones basadas en microservicios. Entonces, de esta manera podemos tener una aplicación corriendo en tecnología, puede ser PHP, o inclusive en tecnologías quizás más modernas como Node.js o Python. No hay limitaciones con respecto a lo que podemos ejecutar dentro de un contenedor. Y nuestra aplicación puede ejecutarse en un contenedor o en cientos de contenedores con la misma facilidad, utilizando estos servicios de orquestación como por ejemplo lo son Amazon ECS. Vamos ahora a realizar una demostración en la consola de AWS y vamos a revisar en detalle el servicio de Amazon ECS. Aquí ya estoy conectado en mi cuenta de AWS. En este caso, para esta demo vamos a estar utilizando la región del norte de California, pero podrían utilizar también otra región donde Amazon ECS está disponible. Lo primero que vamos a hacer entonces es ir a Amazon Container Service, Elastic Container Service o Amazon ECS directamente, lo podemos buscar en el buscador. Vamos a abrir el servicio. Si es la primera vez que lo abrimos o lo configuramos, nos va a mostrar que podemos comenzar rápidamente y nos va a dar una aplicación de ejemplo para que podamos desplegar. Pero nosotros vamos a pasar por todo el proceso de configuración. Entonces, lo primero que necesitamos hacer es crear nuestro clúster. Para eso vamos a ir aquí a la izquierda donde dice Clusters y vamos a simplemente a crear un clúster. Como habíamos visto, un clúster es simplemente una agrupación de recursos, una agrupación de contenedores. Es básicamente un concepto lógico que se usa para agrupar un conjunto de tareas o un conjunto de servicios. Vamos a crear nuestro primer clúster. Para eso nos va a preguntar si queremos un clúster de tipo networking que va a funcionar básicamente con Fargate. Podemos utilizar uno que sea S2 con Linux o uno que sea S2 con Windows. En este caso, para nuestra demo, vamos a crear un clúster para ser utilizado con AWS Fargate, que es este servicio de contenedores serverless, tanto Windows como Linux, sin tener que preocuparnos por la gestión de las máquinas virtuales, imágenes, parchado, etc. Vamos a continuar. Nos va a pedir básicamente un nombre del clúster. En este caso le voy a poner ECS-demo. Ustedes podrían crear otro nombre, no hay problema. Y lo siguiente que vamos a hacer, podríamos etiquetarlo. En este caso podría ser un entorno de desarrollo, podría ser quién lo creó, created by, en este caso, bueno, mi nombre, etc. Son simplemente etiquetas para reconocer el clúster. Luego nos va a preguntar si queremos crear también una red. En este caso le voy a decir que no. Vamos a utilizar la red por defecto que ya viene en cada una de nuestras regiones. En mi caso, en la región del norte de California, tengo una red que cuenta con 2 subredes públicas y esas vamos a estar utilizando a la hora de crear nuestros contenedores para esta demo. Lo siguiente que nos va a preguntar es si queremos habilitar Container Insights. Container Insights es un servicio dentro de CloudWatch que nos permite monitorear de forma súper sencilla y poder resolver problemáticas de nuestras aplicaciones y contenedores. Lo que hace es colectar métricas, colecta logs, uso de CPU, uso de memoria, disco, y nos deja ver de una forma muy sencilla todos los contenedores que tenemos en el clúster, la utilización de cada uno de ellos y ver los logs también de nuestros contenedores. Simplemente haciendo un clic vamos a habilitar Container Insights. En este caso lo voy a dejar habilitado. Vamos ahora sí a crear el clúster. Como verán es simplemente un concepto o una abstracción lógica, entonces la creación del clúster demoró básicamente unos segundos y ya tenemos nuestro clúster creado. En este caso vamos a ver los servicios, las tareas, máquinas. Si tuviéramos máquinas, en este caso no vamos a tener. Podríamos ver métricas, bueno, cantidad de tareas, etiquetas y los capacity providers que nos ayudan a la hora de integrarnos con Spot y también con máquinas S2, máquinas virtuales. Lo primero que vamos a hacer ahora entonces es crear una tarea. Pero para crear una tarea habíamos dicho que teníamos que crear primero una definición de una tarea, o la definición de un contenedor básicamente. Entonces vamos a ir a Task Definitions. Y para eso vamos a crear nuestra primera definición de una tarea.
Nos va a preguntar si queremos ejecutarla sobre Fargate, sobre máquinas virtuales, o inclusive puede ser sobre máquinas que están afuera de AWS, utilizando ECS Anywhere. En este caso vamos a seleccionar Fargate, que nos permite, como ya habíamos dicho, reducir al máximo las complejidades y simplemente preocuparnos por que funcione nuestra aplicación. Entonces vamos a elegir Fargate y nos va a preguntar algunas opciones para ir completando. Primero nos va a dar un nombre, nos va a preguntar un nombre. Podemos poner simplemente Nginx. En este caso voy a crear una aplicación de Nginx. Entonces podría ser TD de Task Definition y podríamos ponerle Nginx Demo -td de Task Definition. Nos va a preguntar que seleccionemos un rol. En este caso yo ya tengo un rol creado. Esto lo que va a permitir es que la tarea se pueda conectar con los servicios de redes de AWS, por ejemplo de VPC, para crear sus interfaces de red y también puede interactuar con servicios como nuestro registro de imágenes de contenedor u otros servicios como Dynamo, S3, etc. En este caso voy a elegir mi rol. Esto es opcional, en el peor de los casos el servicio se los va a crear por ustedes como el Task Execution Role. Si no tienen uno, les va a dar la opción de crear también uno. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es elegir el sistema operativo, en este caso va a ser Linux. Podríamos también elegir máquinas Fargate del tipo Windows. En este caso vamos a simplemente crear Linux. Y nos va a preguntar la capacidad de nuestra tarea. En este caso nuestra tarea va a tener una capacidad, por ejemplo, de 2 GB de RAM podría ser. Y un Virtual CPU. Pero podríamos tener capacidades más pequeñas, como una fracción de Virtual CPU, o sea, un cuarto de un Virtual CPU, 0.25. Y podríamos elegir, por ejemplo, 500 megas de RAM o 0,5 GB, ¿no? 512. Entonces en este caso podemos jugar bastante con la capacidad y adaptarnos a lo que nosotros quisiéramos. Inclusive podríamos tener Fargates de 30 GB y 4 Virtual CPUs. Pero bueno, en este caso vamos a limitarnos a un Virtual CPU y vamos a ir con 2 GB de RAM. Luego nos va a decir que agreguemos nuestros contenedores. Acuérdense, en las tareas podríamos tener un contenedor o varios contenedores. En este caso vamos a tener un solo contenedor que va a ser un contenedor de Nginx, como ya habíamos comentado. Vamos a agregar un contenedor nuevo. Y vamos a darle simplemente el nombre del contenedor, va a ser Nginx en este caso, vamos a mantenerlo simple. Y nos va a preguntar de dónde vamos a obtener nuestra imagen de Nginx. En este caso podríamos utilizar un repositorio público o podríamos también crear un repositorio privado dentro de Amazon ECR u otros servicios también y ahí hospedar nuestro contenedor. En este caso voy a utilizar el servicio de Amazon ECR Public Gallery. Básicamente es un repositorio de imágenes públicas. Aquí tenemos una, por ejemplo, de Nginx. Entonces simplemente copiando esta URL, que es una URL pública de Nginx, es la última versión de Nginx. Entonces simplemente voy a copiar eso, voy a volver a Amazon ECS y voy a pegar esto como imagen URL de la imagen de mi contenedor de Nginx. Si fuera un repositorio privado, podríamos proporcionar usuario y contraseña a través de una integración con Secret Managers, que es un servicio para justamente almacenar credenciales. Pero en este caso no lo es un contenedor público. Podríamos setear límites de memoria para que nuestro contenedor nunca utilice más de cierta capacidad de memoria. Es siempre recomendado para evitar que haya problemas aplicativos o quedarnos sin memoria justamente en nuestro entorno de virtualización de Docker. En este caso habíamos configurado que tenga 2 GB de RAM. Podríamos setearle un límite blando como 1500, por ejemplo, megas, y podríamos setearle un límite duro de 1800. Y entonces nuestra capacidad máxima real es 2 GB, pero seteamos un límite blando de 1500 y un límite más duro de 1800 megas. Entonces de esta manera el contenedor nunca se va a quedar o va a estar cerca de esos 2 GB, que es el máximo. Lo siguiente que nos va a preguntar es el puerto por el cual queremos exponer nuestro contenedor. Obviamente esto es opcional, pero si estamos creando una aplicación web, un servidor web, una API, etc., normalmente vamos a querer exponer nuestra aplicación. En este caso, en el puerto 80 es más que suficiente para Nginx. Podríamos también crear múltiples puertos, inclusive TCP y también UDP. En este caso el puerto 80 es más que suficiente. Por último, podríamos hacer un health check. Podríamos comprobar que nuestro contenedor esté saludable y de esta manera agregar una lógica de negocios que también se integra muy sencillo con ECS. Podríamos copiar un comando de bash, por ejemplo, y decir un intervalo, cada cuánto tiempo, cuál va a ser el timeout, cuánto tiempo va a esperar para ejecutarlo por primera vez y cuántas veces va a reintentar si falló. Y esto nos va a facilitar a la hora de poder recrear nuestro contenedor en el caso de que tuviera algún inconveniente. También podemos hacer health checks con el Application Load Balancer. Eso lo vamos a ver un poco más adelante.
Entonces, ahora vamos a hablar de también que podemos configurar variables de entorno. Podemos configurar el punto de entrada, el comando. Esto es todo para modificar el archivo de ejecución del Dockerfile. Si quisiéramos sobreescribir o modificar algo, podríamos hacerlo aquí. Podríamos agregar variables de entorno, archivos de configuración. Podríamos poner timeouts para detener el contenedor. Podríamos deshabilitar el networking por completo. O modificar opciones como los DNS servers, cambiar el hostname del contenedor, etc. Podemos también configurar los puntos de montaje, el almacenamiento, si quisiéramos montar un file system, o montar un volumen, simplemente un disco persistente. Y por último, también podemos configurar los logs. En este caso, si queremos decirle que escriba los logs a CloudWatch, automáticamente lo podemos configurar de esta manera. En este caso va a escribir los logs aplicativos automáticamente a un grupo de CloudWatch con el nombre de la definición de la tarea. Y por último también tenemos algunas limitaciones y variables de entorno de Linux y de Windows que podemos modificar. Perfecto, ahí ya tenemos todo lo necesario, lo mínimo indispensable para que nuestro contenedor funcione. Lo vamos a agregar y nos va a mostrar que nos agregó un contenedor a la definición de nuestra tarea. De vuelta, acuérdense que podríamos tener más de un contenedor por tarea. En este caso vamos a tener simplemente uno. Luego vamos a tener la opción de integrarnos con un Service Mesh, con App Mesh, para hacer comunicación y lógicas de negocio más avanzada entre microservicios, para dar visibilidad, encriptación y también discovery de servicios. En este caso no lo vamos a configurar. Podríamos también configurar un proxy que se integra justamente con App Mesh. Podríamos enviar los logs de nuestra aplicación a otro lado, además de CloudWatch. Podríamos montar un volumen si así lo quisiéramos. Y por último, podemos también agregar etiquetas. Al igual que lo hicimos con nuestro clúster, también podríamos hacerlo con la definición de nuestra tarea. En este caso, simplemente voy a crear la definición de tarea así como está. Ahí se creó, simplemente esto creó una definición, creó un template, un modelo a seguir. No creó ningún contenedor por ahora. Esta es la primera definición. Y las definiciones se pueden versionar. Yo puedo crear una versión nueva y así ir haciendo sucesivas modificaciones. Por ejemplo, si cambié la imagen del contenedor, cambié la cantidad de recursos, el tamaño del disco, etc. Todo eso lo podría ir modificando. Ahora vamos a volver al clúster, vamos a abrir nuestro clúster y vamos a crear nuestra primera tarea. Para eso vamos a ir a tareas y vamos a ir a ejecutar tarea. En este caso vamos a ejecutar una tarea suelta, no vamos a utilizar por ahora servicios. Simplemente vamos a crear una pequeña tarea, un pequeño contenedor que va a tener justamente Nginx funcionando. Para eso vamos a darle crear. Y nos va a decir qué tipo de máquina o servicio de hospedaje queremos utilizar. En este caso dijimos que íbamos a utilizar Fargate. Y nos va a preguntar, en este caso le decimos que es Linux. Por último nos va a decir la definición de tarea. Vamos a ir a la versión de Nginx. Y la versión 1, acuérdense, podríamos tener varias versiones. En este caso tenemos una única versión. La versión de Fargate que queremos usar, es aconsejado siempre utilizar la última. El clúster, en este caso vamos a utilizar este clúster. Vamos a crear un solo contenedor, pero podríamos crear 5 contenedores idénticos o 10. En este caso vamos a crear por ahora uno solo. El nombre del grupo del contenedor podríamos ponerle simplemente Nginx Task Group para simplemente agruparlos de forma lógica si tuviéramos varios. Eso luego igual lo vamos a ver con los servicios, cuando ya entremos en escalado y cómo se integra el ECS con los grupos con los servicios. Y por último nos va a pedir configurar las redes. Nuestro contenedor tiene que ejecutarse en una red, en una VPC. En este caso, como les comentaba, yo tenía una red por defecto que es la que vamos a utilizar. Y tenemos dos subredes. Le podemos decir que utilice cualquiera de las dos, básicamente. Va a utilizar o una o la otra. Y lo que va a hacer es crear un grupo de seguridad que va a ser para proteger y permitir el acceso a nuestro contenedor. Por defecto, fíjense que ya está agregando el puerto HTTP y también podríamos agregar HTTPS si quisiéramos y van a poder acceder desde cualquier lado de internet. Y va a crear un grupo de seguridad nuevo automáticamente por nosotros en base a la definición de tarea que hicimos porque le dijimos que iba a utilizar el puerto 80. También podríamos exponer el puerto 443, en este caso como solo pusimos el 80 no tendría sentido, pero podríamos modificarlo si así deseamos. Y por último le vamos a decir que tenga una IP habilitada, en este caso nuestro contenedor va a estar directamente accesible desde internet. Obviamente hay mejores prácticas que podemos hacer para no dar un acceso directo y exponer nuestro contenedor a través de un balanceador. Pero en este caso, para una primera prueba, vamos a dejar una IP pública. Podríamos configurar algunas configuraciones extra del rol, configuraciones de los tags, etiquetas, etc. En este caso vamos a dejar todo hasta ahí como está. Y vamos a ejecutar nuestra tarea. Ahí está.
Vamos en este caso, apreté 2 veces, entonces nos va a crear justo, apreté rápido y nos creó 2 tareas. Pero nos va a crear 2 tareas idénticas, no hay ningún inconveniente. Fíjense, las dos están en base a la misma definición, en este caso están aprovisionando. Y el estado deseado, o sea, el estado que se busca, es justamente que esté corriendo, ¿no? Que nuestra aplicación esté saludable y esté corriendo. ECS se va a encargar de gestionar todo esto por nosotros. Podemos abrir una de las tareas, ahí vemos que ya está corriendo efectivamente. Podríamos ver la interfaz de red, podríamos ver en qué subred está de las dos que seleccionamos, cuál es su IP privada y también cuál es su IP pública y su MAC address, si así la precisáramos. En este caso, con la IP pública podemos ya acceder y consultar nuestro contenedor. Y también vamos a ver acá abajo que está el contenedor, que es Nginx, que está corriendo, que vino de esta imagen y que en este caso tiene los límites de memoria que habíamos establecido, ¿no? Y podríamos también ver los logs aplicativos. Vemos de manera muy sencilla ya los logs en Nginx. Vemos que ahí el proceso ya configuró, ya arrancó y ya está directamente el Nginx funcionando. Entonces lo que vamos a hacer para comprobar va a ser acceder a la dirección pública. Simplemente voy a poner aquí, vamos a copiar esto. Y vamos a acceder a este IP y vemos que ahí ya tenemos nuestro servidor de Nginx funcionando. Así de sencillo, es nuestro primer contenedor, nuestra primera aplicación de ejemplo, pero lo tenemos simplemente funcionando. Ahora lo que vamos a hacer es borrar este contenedor y vamos a crear un servicio, un conjunto de contenedores que nos permite, un conjunto de tareas que nos permite autoescalar. Entonces, vamos a volver a nuestro clúster, vamos a ir ahora a las tareas y las podemos simplemente, vemos que aquí están las dos todavía corriendo, podríamos acceder a cualquiera de las dos y en este caso las vamos a detener, las vamos a borrar. Esto nos va a detener las tareas y vemos que si ahora tratamos de refrescar nuestra página de Nginx, nos va a decir que efectivamente no se puede conectar, así de rápido fue justamente el proceso de borrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a crear un servicio. Vamos a hacer clic en crear un nuevo servicio. Para eso vamos a seleccionar en este caso que va a ser del tipo Fargate. Y vamos a colocar simplemente el nombre del servicio. Todas las opciones ya simplemente vienen completadas por nosotros. Que va a ser, en este caso, nuestra aplicación de Nginx, que va a correr sobre Linux, etc. Vamos a decirle que van a ser 5 contenedores. Podemos decirle que siempre debería haber un mínimo de 100%, o sea, 5 contenedores saludables en este caso. Si no, el servicio se va a encargar de recrear los contenedores. Y un máximo de un 200% de contenedores. Esto es útil cuando estamos haciendo despliegues continuos y queremos desplegar una nueva versión sin afectar el comportamiento de la aplicación. Entonces podríamos tener momentáneamente hasta un 200% o más, si así lo deseáramos, de nuestra capacidad de los contenedores. Podemos configurar las estrategias de deployment. En este caso vamos a ir con un deployment progresivo en el caso que queramos actualizar nuestra aplicación. Y podríamos configurar también etiquetas. Ahora lo que vamos a hacer es configurar nuestras redes. Para eso vamos a seleccionar la VPS que ya elegimos antes y vamos a elegir las dos subredes públicas. Vamos a elegir el grupo de seguridad, vamos a reutilizar el grupo de seguridad que utilizamos para nuestro contenedor anterior, que básicamente tiene HTTP en el puerto 80. Y vamos a dejar la IP pública simplemente para cuestiones demostrativas, pero podríamos obviamente, ya que vamos ahora a utilizar un balanceador, podríamos crear contenedores sin IPs públicas. Ahora vamos a decirle justamente que vamos a utilizar un Application Load Balancer, que es un balanceador del tipo aplicativo. Y nos vamos a seleccionar nuestro balanceador que yo ya creé justamente para hacer un poco más fluida y más rápida la demostración. Vamos a agregar nuestros contenedores o nuestro servicio al balanceador. ¿Qué va a hacer esto? El balanceador va a recibir el tráfico en el puerto 80, HTTP, y va a enviar el tráfico a nuestros contenedores al servicio también en el puerto 80, HTTP. Podríamos configurar nuestro balanceador para que escuche en el puerto HTTPS 443 y de esta manera hacer lo que se conoce como SSL Termination. Pero para eso necesitaríamos un certificado HTTPS que de momento no vamos a estar utilizando o configurando. Esto va a enviar el tráfico al contenedor en la raíz o en la barra y vamos a configurar de igual manera para que haga los health checks o los chequeos de salubridad sobre la barra. Esto significa que el balanceador, cada cierto periodo de tiempo, va a enviar un request hacia nuestros contenedores y van a comprobar que estén saludables. En el caso de que no estuviesen, los va a eliminar y los va a reemplazar por contenedores nuevos. Podemos configurar App Mesh y Service Discovery, en este caso no lo vamos a estar utilizando. Vamos a ir al siguiente paso y vamos a configurar el autoescalado. En este caso vamos a configurar un autoescalado con un mínimo de 5 tareas, por ejemplo.
una cantidad deseada o inicial de 10 tareas y un máximo de 10. Y podríamos decirle, por ejemplo, que cree una métrica de escalado en base al CPU. También podría ser por memoria, podría ser por cantidad de solicitudes, cantidad de requests. Y le voy a decir, por ejemplo, que se mantenga cerca de un 60%. Esto significa que si está por arriba del 60% va a crear más contenedores y si está por debajo va a borrar contenedores. Obviamente dentro de los mínimos y los máximos que hayamos establecido para nuestra aplicación. Por último, revisamos que todo está bien y si todo está ok, simplemente vamos a crear nuestro servicio. Esto nos va a unir con el balanceador, va a crear el grupo del destino, va a crear el listener o el puerto de escucha en nuestro balanceador, va a crear el service, la política de autoescalado, va a registrar los contenedores en el balanceador y va a dejar todo absolutamente listo. Ahora vamos a ir a nuestro servicio y vamos a ver que tenemos las 5 tareas que están pendientes. Rápidamente van a empezar a ponerse en estado salubre y vamos a poder ya acceder y consumir nuestras tareas. Vamos a ver que ya están corriendo, vamos a ver que la tarea tiene una dirección pública. Podríamos acceder a través de la dirección pública a nuestro nuevo contenedor de Nginx y veríamos que efectivamente está funcionando. Otra opción sería consultarlo a través de nuestro balanceador. Podríamos ir al servicio de S2, en este caso yo ya tengo mi balanceador que previamente había creado. Voy a copiar la dirección DNS o la URL de mi balanceador y la vamos a copiar y reemplazar en nuestro navegador. Y vemos que efectivamente estamos accediendo a los contenedores y si refrescamos nuestro balanceador vamos a estar obviamente haciendo, como el nombre lo dice, un balanceo de carga entre los distintos contenedores. De hecho, si vamos a los grupos de destino y abrimos el grupo de destino creado, vamos a ver que tenemos 5 destinos, 5 contenedores en el puerto 80 distribuidos en distintas zonas de disponibilidad y están los 5 saludables. Entonces de esta manera es como se integra justamente ECS y nos va a permitir luego configurar el autoescalado como ya lo tenemos y si tuviéramos más carga va a pasar de 5 contenedores a 10 y si tendríamos menos carga como es este caso que están sin utilizar, eventualmente en algunos minutos se van a empezar a borrar los contenedores hasta que quede uno solo. Espero que la demo les haya servido como una primera introducción a los conceptos básicos y de cómo utilizar Amazon ECS para desplegar nuestra aplicación, sin importar qué tan pequeña o tan grande sea, o y cómo queramos escalar de forma prácticamente ilimitada. Muchísimas gracias por participar de este webinar. Cuéntenos qué fue lo que piensa y cómo podemos mejorar estas sesiones. Una vez que ustedes hagan clic en salir de nuestro webinar, van a poder responder una encuesta de satisfacción. También, escaneando este código QR, puede estar al tanto de las próximas sesiones. Y por último, vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas para poder responder justamente todas las inquietudes que hayan quedado durante esta sesión. Muchísimas gracias a todos y que estén muy bien.